Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Jhon Durán, este delantero que no para de sorprender en la Premier y que sin duda es una de las grandes ilusiones que tiene la selección colombiana de cara a tener un muy buen centro delantero en los próximos años, cosa que como vamos a ver también, lamentablemente hace mucho que no logra tener. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con el video. Colombia hace una década atrás, allá por el año 2014-2015, era realmente cuna de grandes delanteros. Supo tener de forma contemporánea 3 centrodelanteros que para mí hoy en día serían titular indiscutidos en muchas selecciones del fútbol de Conmebol. Sin duda Radamel Falcao García, el Tigre, era el que apuntaba a lo más alto de los mejores 9 del mundo en ese momento para mí. En el medio de su gran etapa en Atlético de Madrid y su posterior paso al Mónaco, estaba en un grandísimo momento que lamentablemente no pudo capitalizar en un mundial porque se lesiona en la previa a lo que fue la cita mundialista en Brasil 2014. Un Jackson Martínez intratable completamente en el fútbol portugués, que metía de entre 30 y 35 goles por temporada, hasta que bueno, después llegó su etapa en Atlético de Madrid, que no fue buena y ahí un poco se apagó, pero en el momento que estaba en el Porto sin duda era un grandísimo delantero. Y también estaba Carlos Vaca, de muy buen rendimiento en el Sevilla, marcando entre 20 y 25 goles por temporada, que posteriormente se iría al Milan y también tendría muy buenos números, por lo cual realmente la posición de centrodelantero no solamente estaba cubierta, sino que inclusive estaba muy bien reemplazada o tenía muchas opciones buenas para que Colombia pueda evidentemente ir rotando en el medio del partido, o si alguno se lesionaba podía jugar el otro. Sin embargo, en los últimos años esta situación ha cambiado drásticamente. Colombia pasó de tener 3 9s de jerarquía como Falcao, Jackson Martínez y Carlos Vaca a directamente no tener ninguno. Y sin duda ser uno de los grandes problemas que ha tenido la selección cafetera en los últimos años. Han pasado muchos 9s que lamentablemente no han estado a la altura de la selección, pero que tampoco tenían el gran presente en el fútbol europeo. Probablemente el caso más paradigmático es el de Duván Zapata, porque en algún momento en la Serie A era un gran goleador, sobre todo en Atalanta, pero en la selección colombiana nunca tuvo buenos números, 34 partidos y solamente 4 goles. Su compañero durante muchos años también en el fútbol italiano tampoco llegó a rendir en la selección Colombia, como es el caso de Luis Muriel, que jugó 45 partidos y solamente iba a marcar 8 goles. Pasó también Miguel Borja, que si bien tiene números un poco mejores, nunca se ha consolidado como el número 9 titular, ni mucho menos de Colombia. Hoy en día, o hasta hace muy poco, estaba Rafael Santos Borré, un tipo que honestamente, más allá de lo que te puede aportar en el juego, parece casi alérgico al gol. Y otros nombres que han tenido menos oportunidades, como Luis Suárez, como Alfredo Morelos o como Cucho Hernández, pero que también en su momento cuando han estado en la selección no han estado a la altura. Lo cual ha generado en Colombia ese problema de no tener un centro delantero de jerarquía que acompañe al equipo y que pueda marcar los goles para evidentemente terminar ganando y capitalizando las situaciones que generaba Colombia. Sin embargo, esto parece que va a cambiar, porque hoy en día Colombia está muy ilusionado con un delantero que sin duda está siendo de lo más sorprendente de este inicio de la temporada, siendo nada más y nada menos que uno de los goleadores de la Premier. Como dije en el inicio, como verán en la miniatura y también seguramente en el título, me refiero a Jhon Durán, el delantero del Aston Villa que, como les digo, no para de marcar goles en el fútbol inglés. Es un delantero que tiene solamente 20 años, nace en Medellín, con 11 años se suma a las juveniles del Envigado. Debuta en el año 2019 cuando tenía solamente 15 años con el primer equipo. Es uno de los jugadores más jóvenes en marcar un gol en la primera división de Colombia en toda su historia, con 15 años y 261 días. Estuvo allí hasta el año 2021, jugó 49 partidos, marcó 10 goles y dio 3 asistencias. Lo compra el Chicago Fire de la MLS, que pagó cerca de 1.700.000 euros por él. Jugó el año 2022 allí, 28 partidos, 8 tantos y 4 asistencias, y el Aston Villa apostó fuerte por él porque veía todo el potencial que tenía y sobre todo también la juventud, y pagó casi 17 millones de euros por él. Su primera temporada no tuvo muchos minutos, jugó solamente 12 partidos, pero ya en la anterior empezó a tener mucho más rodaje. Es cierto, ingresando desde el banco de suplentes, pero se convirtió en un jugador habitué dentro de las convocatorias y que siempre, aunque sea algunos minutos, tenía. Terminó jugando 36 encuentros y ha marcado 8 goles.
Sin embargo, parece ser que esta temporada, la 24-25, es la irrupción definitiva de John Durán en el Aston Villa y en el fútbol europeo. En esta temporada, sin ser titular en casi ningún partido, John Durán lleva acumulado 6 goles en 9 encuentros. Y digo casi en ningún partido porque solamente ha sido titular en un partido de la FL Cup frente al Wycombe, donde además ganó el equipo y él marcó uno de los goles para la victoria 2-1. En los otros 8 encuentros, 6 por Premier y 2 de lo que fue la Champions League, en todos ha sido suplente, ha ingresado desde el banco. Sin embargo, no le ha sido un impedimento para marcar muchos goles. En la primera jornada frente al West Ham ingresó 28 minutos y marcó el 2-1 definitivo. Luego, en lo que fue victoria también frente al Leicester 2-1, ingresó y marcó también un muy buen gol para la victoria. Frente al Everton, victoria 3-2, también ingresó y marcó uno de los goles para que el equipo termine ganando el encuentro. Y frente al Wolverhampton, jugó 28 minutos y marcó uno de los tantos en la victoria 3-1. Pero claro, el que más ha llamado la atención o el que más repercusión ha tenido ha sido el partido frente al Bayern Múnich, donde en un encuentro muy disputado en el minuto 79, después de una mala salida de Neuer, entiendo yo, es cierto, pero John Durán aprovechó muy bien, disparó desde afuera del área y terminó marcando el único gol del encuentro, que de esta manera le da un triunfo histórico primero al Aston Villa, porque le gana nada más y nada menos que al Bayern Múnich en Champions, y además lo coloca en una muy buena situación, porque ha ganado sus 2 partidos y en la tabla general tiene puntaje perfecto. Pero claro, acá estamos hablando de John Durán, que en sus goles ha demostrado realmente muchas variables. Un jugador con una pegada impresionante, tanto dentro como afuera del área. Un jugador con mucha potencia y sobre todo con mucho olfato. Y que ha aprovechado muy bien los entre 20 y 25 minutos que le ha dado Unai Emery cada vez que ha ingresado del banco para poder marcar siempre. Y hoy en día, como les digo, ser uno de los goleadores de la Premier. Muchos se preguntarán por qué con estos números hoy en día no es titular. Y bueno, yo creo que también pasa un poco por aprovechar el momento. Si cada vez que ingresa 20-25 minutos es determinante y marca goles, ¿por qué cambiar esa dinámica y ponerlo como titular? Y también entiendo que tiene mucho que ver con que el centro delantero que hoy en día juega como titular en el Aston Villa es Ollie Watkins, que si bien quizás no atraviesa su mejor momento, la pasada temporada fue uno de los grandes goleadores del fútbol inglés, marcó más de 30 tantos, es delantero de la selección inglesa y es uno de los mejores jugadores que tiene el Aston Villa. Pero también hay que tener algo en claro, John Durán o en algún momento termina siendo titular o termina siendo vendido. Ya se habló en este mercado, antes que marque todos estos goles, que el Chelsea estaba dispuesto a pagar entre 40 y 50 millones de euros por su pase. Imagínense, después de este gran comienzo que ha tenido, las ofertas que seguramente va a tener si el Aston Villa no comienza a darle titularidades. En la selección Colombia todavía hay que darle tiempo. Está claro que ha tenido pocas oportunidades. Ha jugado 12 partidos y solamente ha marcado un gol. Sin embargo, también hay que tener en cuenta un dato. De esos 12 partidos, solamente en 2 fue titular. Y justamente en su primer titularidad, que fue un amistoso frente a Japón, es donde marcó su único tanto. En la Copa América apenas contabilizó 13 minutos. No ingresó en ningún encuentro de cuartos, semi o también en la final frente a Argentina. Y recién en el último encuentro de eliminatorias frente a la selección albiceleste, que fue un histórico triunfo 2-1 de Colombia, justamente John fue titular y no tuvo un mal partido. Tampoco fue un partido muy destacado ni mucho menos, pero evidentemente hay que comenzar a darle mucho más lugar y minutos. Y Lorenzo creo que lo va a hacer para aprovechar el gran momento. Sobre todo teniendo en cuenta los que les comentaba antes, que ni Borré hoy en día está en un buen momento ni mucho menos, y John Córdoba, que fue el titular en la Copa América, si bien no lo hizo mal y creo que fue un buen delantero durante ese torneo, está claro que no está a la altura, ni el nivel ni las expectativas que puede generar John Durán. Veremos qué pasa en lo que resta de la temporada, si empieza a tener más minutos, si empieza a ser titular, si la selección Colombia sigue jugando como titular como lo hizo en el último partido, pero sin duda no solamente del fútbol colombiano, sino en general, en todo lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano, una de las grandes promesas y uno de los jugadores que más ilusiona de cara a las próximas competencias. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.